Buenas tardes, continuando con nuestro taller de estadística, tenemos el punto número 9, el cual nos dice que supongamos que se distribuyen pelotas en 3 diferentes cajas de la siguiente manera, las cuales contienen 3 colores, roja, blanco y azul, y están distribuidos en estas cantidades: 2, 4 y 3 para las rojas, 3, 2 y 4 para las blancas y 5, 3 y 3 para las azules. Esto pues ubicadas correspondientemente a las cajas. Entonces primero sacamos las diferentes variables. Entonces identificamos R al número de rojas, B al número de blancas, A al número de azules, C1 a las que corresponden a la caja 1, C2 y C3 a caja 2 y caja 3 respectivamente. Entonces comenzamos planteando lo que se nos pide, lo cual nos dice que cuál es la probabilidad de que al escoger una de las cajas la pelota que tenga dentro sea roja. Entonces planteamos esa pregunta en forma de incógnita, a lo que nos referimos que la probabilidad del ejercicio corresponda a que en la caja 3 se base en las rojas. Entonces planteamos esto como que la probabilidad de que le ven la caja 3, intercepción por el número de rojas sobre la probabilidad de las rojas. Y utilizando el teorema de Bayes, entonces nos quedaría que esto es igual a la probabilidad de las rojas con respecto a la caja 3 por la probabilidad de la caja 3 sobre la probabilidad de las diferentes cajas. Entonces hacemos la probabilidad de las rojas con respecto a la caja 1 por la probabilidad de la caja 1 más la probabilidad de las rojas con respecto a la caja 2 por la probabilidad de la caja 2 más la probabilidad de las rojas con respecto a la caja 3 por la probabilidad de las cajas 3. Entonces procedemos a identificar cada una de las diferentes variables presentes aquí. Entonces se nos plantea que las cajas son iguales, o sea, están repartidas equitativamente, por lo tanto las cajas se representan como un tercio, ya que de su totalidad todas tienen la misma cantidad. Y por este otro lado tenemos que son las rojas con respecto a sus diferentes cajas. Entonces lo que se hace es ir a la tabla inicial, coger las que corresponden a las rojas, en este caso 2, y dividirlo pues entre su totalidad, que en este caso pues es 10. Entonces nos daría 2 décimos, 4 octavos y 3 décimos correspondientemente. Ya después de este paso simplemente reemplazamos los correspondientes valores. Entonces nos quedaría la probabilidad de las rojas con respecto a 3, que sería 3 décimos, que lo miramos. La probabilidad de las cajas 3, que sabemos que es un tercio, y las partes de abajo. Entonces la probabilidad de las rojas con respecto a C1, la caja 1, por su caja, por su probabilidad de caja. Lo mismo para la caja 2 y la caja 3. Entonces procedemos a evaluar. Entonces tenemos que 3 décimos
por 1/3. Eso nos da 0,1. Ahora aquí tenemos que 2/10 por 1/3 nos da 0,06, aproximando 0,07, tomando solo dos cifras significativas. Un medio por 1/3 nos da 0,016, aproximando también 0,17. Y por último, aquí 3/10 por 1/3. Eso nos da 0,01, como ya lo habíamos visto antes. Entonces, si sumamos todo eso, si pues operamos, mejor dicho, entonces tenemos que 0,1 entre la suma de 0,07 más 0,17 más 0,1, eso nos corresponde a 0,29. Entonces lo presentamos aquí. La probabilidad de que de la caja 3 sean rojas es igual a 0,29. Aproximando a solo un decimal nos daría 0,3, y esto al multiplicarlo por 100 para que nos quede expresado en porcentaje es más o menos 3%. Entonces la respuesta corresponde al 3%. Punto 3, el ítem A dice que si se debe cambiar el aceite, ¿cuál es la probabilidad de que necesite un filtro nuevo? Entonces definimos a APC como el cambio de aceite y APF como el cambio de filtro del aceite. Entonces tenemos que P sub F, que sería el cambio del filtro, tiene una probabilidad de 0,40, P unión F con C tiene una probabilidad de 0,14 y P sub C es de 0,25. Entonces, al operar estos valores tenemos que la unión de F unión C dividido entre P sub C, que es 0,25 y este 0,14, tenemos 0,14 sobre 0,25, tendremos una probabilidad de 0,56. ¿Qué es el valor que vamos a obtener? Bueno, el que teníamos, que es 0,14. Entonces, tendríamos 0,14 dividido entre 0,40, que es P sub F, y tendríamos un valor, bueno, haciendo el cálculo de esto, tendríamos un valor de 0,35 de probabilidad. Ese sería.
Y bueno, nosotros decimos realizar el primer punto que dice si A, B y C son eventos mutuamente concluyentes y probabilidad de A igual a 0.2, probabilidad de B igual a 0.2 y probabilidad de C igual a 0.2, encontrar A, probabilidad de A, unión B, unión C, B, probabilidad de A, complemento, intersección, probabilidad de B, unión, probabilidad de C. C, probabilidad de B, unión C. Entonces la solución sería para A, la probabilidad de A, unión B, unión C, nos equivale a la probabilidad de A, más la probabilidad de B, más la probabilidad de C. Pasaríamos a reemplazar los valores dados en el ejercicio, que sería 0.2 más 0.2 más 0.2 y obtendremos un resultado de 0.6. Para el punto B, tendríamos que dividir este punto en dos secciones. La primera sección a desarrollar sería A, con probabilidad de A complemento, que es igual a 1 menos la probabilidad de A. Reemplazando nuevamente los valores, tendríamos que 1 sería 1 menos 0.2 sería igual a 0.8. Y la segunda parte del ejercicio sería la probabilidad de B unión C, la cual nos equivale a la probabilidad de B más la probabilidad de C. Y reemplazando valores quedaría 0.2 más 0.2 igual a 0.4. Para desarrollar ya todo el ejercicio pasamos a restar el resultado obtenido en la primera parte de probabilidad de A complemento menos el resultado obtenido en la segunda parte, probabilidad de B unión C, y lo cual nos daría 0.8 menos 0.4 igual a 0.4. Y por último, el punto C nos pide encontrar la probabilidad de B unión C. Esto equivaldría a la probabilidad de B más la probabilidad de C, y reemplazando valores sería 0.2 más 0.2 igual a 0.4. Listo, profe, muchas gracias.